Quiero comenzar haciendo un pequeño resumen. La semana anterior estuve hablando acerca de cómo Jesús estaba con la multitud, le enseñó a la multitud y luego de eso, cuando salió, vio dos barcas y a los pescadores que limpiaban sus redes y entró en la de Simón, que es Pedro. Primero, podemos sentirnos a veces parte de una multitud, y para serles francos, sentirnos parte de una multitud a veces nos hace sentir solos. Pero debemos de comprender que la multitud siguió a Jesús. De hecho, en una ocasión orando, el Espíritu de Dios me guió a encerrar en un círculo en los 4 evangelios la cantidad de gente que siguió a Jesús. Dice: toda la ciudad se agolpó, el gentío, multitudes, no poca gente. Y el Señor entonces me mostró eso, porque había una corriente de crítica que decía que las iglesias grandes lo que somos un club social. Para empezar, los clubes sociales nunca tienen mucha gente, son exclusivos. Y casi Dios no hace excepción de personas, ni limita su entrada a nadie, ¿verdad? Entonces es todo lo contrario. Y la palabra nos saca de la confusión que las voces de este mundo nos siembran, ¿verdad? Entonces luego empecé yo a subrayar, dije: wow, la Biblia dice todo lo contrario de lo que me está diciendo toda la gente, incluso algunos hermanoides. ¿Conoce algún hermanoide? Hay hermanoides. Entonces empecé a ver eso. Lo que quiero decir es que Jesús, a pesar de la multitud, se enfocó después de eso en 2 barcas. No en todas las barcas en ese momento, en 2. De las 2 se enfocó en una, la de Simón, y entró. Más adelante la pesca milagrosa, ahí tienen que llamar a la otra barca. Quiere decir que aunque inicialmente entró en una, terminó bendiciendo a todas. Levanta tus manos y di conmigo: yo sé que Dios se enfoca en mí. ¿En quién está enfocado Jesús? ¿En quién? ¿En quién? A las 3 decimos nuestro nombre, ¿les parece? Quiero que grites tu nombre. 1, 2, 3. ¿En quién se enfoca el Señor? Él se enfocó. Pero después de la pesca milagrosa hay cosas que reparar. La barca se estaban hundiendo, están llenas de agua. Esas las puede reparar un pescador, un experto en barcas. Las redes se rompieron, hay que repararlas. Pero ¿quién reparaba a Pedro, que cuando hace la pesca milagrosa dice: soy un hombre pecador, apártate de mí? Las 2 cosas estarían mal. ¿O qué lo hizo creer que era pecador? ¿Que no pescó nada la noche anterior? ¿No es cierto que cuando no te va bien en algo empezás a revisar tu vida? ¿En qué pequé? ¿Cuántos lo hacemos? Claro, empezamos a revisar en qué pequé, en qué pecado, qué hice mal. Y tal vez eso surge de algo que llevamos dentro, que todavía no ha sido arreglado. Entonces Jesús se enfoca en las 2 barcas, se enfoca en la de Simón, se enfoca en la pesca que necesitaba para que la economía sanara de Pedro, pero además se enfoca en el pescador. Él está enfocado en ti, por encima de tu empresa, por encima de lo que haces, tu profesión o a lo que te dedicas. Él se enfoca en ti. Amén. Muy bien. Ahora quiero entrar a otra parte que tiene que ver con todo lo de las barcas. Les dije que las barcas normalmente se usaban o para transporte de un punto a otro, o se usaban para conseguir la provisión. La pesca era una de las fuentes de ingresos más importantes en Israel, en el mar de Galilea. Por lo tanto, o salían a buscar una provisión o se salían a transportar. Quiero hablarles hoy algo que sucedió mientras se transportaban. Dice Marcos capítulo 6, verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Él los hizo entrar en la barca. Se meten a la barca, se me van para Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Usted sabe que yo una vez traté de despedir gente en el templo Pinula. La fila para despedirlos salía del templo, se daba la vuelta a todo el templo, pero nadie se quería despedir, todos querían oración. Yo digo: pues sí, pero ya oré, déjenme darle la mano, darle un abrazo. No, orar. Orar por el papá, por el tío, el hermano, el marido, el exmarido, el suegro, el ex suegro, la mascota, el perro, el gato, todo.
Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Ojo acá. Esto es muy importante. Esto es más importante de lo que crees. No es solo cuestión de ir y orar, sino es cuestión de ocupar tiempo para bajar las revoluciones, para salir del cansancio. Y nosotros a veces no tomamos tiempo para salir del cansancio. Y hoy les voy a mostrar lo que sucede cuando no hacemos uso de ese tiempo. Dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Los discípulos andaban en un lado, él en otro. Y viéndolos remar con gran fatiga, todo el mundo diga fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, otra versión dice, y gritaron de miedo, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, mi presencia siempre está contigo. Eso es lo que les estaba diciendo él. No teman, yo soy, aquí estoy, tranquilos. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, 52 es clave, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Yo quiero que entendamos de dónde viene todo, que no lo leí. Esta es la noche después de un día de trabajo. Él había estado enseñando todo el día en el monte. Y la gente había estado allí y los discípulos le dijeron, despide a la multitud, despide a la gente porque no tienen que comer. ¿Verdad? Y fue donde él dice, ustedes denles de comer. Ellos dijeron, no tenemos sino 200 denarios. ¿Verdad? ¿Y qué es esto para una multitud? Otro dijo, pero que hay un niño con unos panes y unos peces. Digo, tráiganlos, los bendijo, los repartió y se multiplicaron a todos. Dijo, hagan a recostar a las personas por grupos. A ver, todo el mundo diga, grupos. Más fuerte, grupos. ¿Cómo recostamos a la gente en casa de Dios? ¿En pequeños qué? Señores, esa es una visión del Señor mismo Jesús. Alimentar por grupos. Entonces los tiene a todos allí ahora en grupos. Ellos empiezan a ver el milagro. Tú te imaginas, para la mente de Dios se les multiplica la comida. No paran de darla, de 5 panes y 2 peces. Ahora 5,000 hombres, mujeres y niños comen. Y todo el día enseñó. ¿Cómo estaban al final del día? Cansados, pero Jesús habría de darles una gran lección y le dice, váyanse ustedes del otro lado, al otro lado, quiero que vayan en el barco al otro lado, yo los alcanzo después. Cuando él termina de despedir a la multitud, yo no sé qué hora es, pero les tomó la noche entera llegar al otro lado, porque llegó de madrugada donde estaban ellos. Entonces ahora viene él y despide a la multitud y piensa, estoy seguro, debo correr a alcanzar a estos porque ya van a llegar del otro lado. Sin embargo, hace una parada y dice, no, voy a subir al monte a orar. Voy a subir al monte a orar. Tengo que reparar mis fuerzas. Porque el agotamiento, señores, es un serio peligro para el manejo de nuestros pensamientos, emociones y toma de decisión. Abusamos el día de reposo utilizándolo para lo que Dios nos dejó. Dios te dice 6 días trabaja, 1 no me trabajas. Y Jesús lo aplicó. Si tú quieres seguirlo 7 días dándole, dale. Nada más te voy a recomendar que vayas donde los psicólogos a que te den una tu terapia y que te saquen de donde te vas a meter. Yuhu. Jesús trabajaba duro, pero nunca se quemó. Entonces, nota esto. Primero se transportan. Él dice que se les quiso adelantar.
Como todo líder, ¿verdad? Necesita ir adelante a veces. Y él se les quiso adelantar. Pero creo que cuando vio la situación dijo, aquí no vale la pena que me adelante, mejor me lo subo al bote ellos también. Ahora, ojo acá. Ellos están allí y dice la palabra que cuando Jesús los vio, ellos estaban fatigados. Diga de nuevo, fatiga. Espérame, ellos no estaban cansados. Ellos estaban, ¿qué? ¿Cómo estaban? Fatigados. Tenían una fatiga. Y dice, una gran fatiga. Porque estaban remando. Pero estaban remando contra el viento. Nunca va a ser lo mismo remar con el viento a favor que remar con el viento en contra. Y nosotros tenemos épocas en donde el viento sopla a nuestro favor y épocas en donde el viento sopla en contra, no a nuestro favor, en contra nuestra. En contra de la familia, en contra de tu persona, en contra de tu llamado, en contra de tu servicio, en contra de tu servicio profesional, en contra de tu oficina. Y hay vientos que son contrarios, vientos en la economía, vientos en la política, vientos en cualquier tipo. Se crean ambientes en donde remar cuesta mucho. Ahora ellos estaban fatigados y llega Jesús y dice la palabra que se espantaron. Ellos creían que era un fantasma. Cuando estás fatigado, cuando no has hecho tiempo para meditar en su palabra, para reposar en él, lo que es tu salvación, tú lo miras como una amenaza. Lo que es el Salvador, tú lo miras como un fantasma. Así solemos verlo, porque la fatiga, el cansancio, incluso emocional, distorsiona la manera en que podemos ver las cosas. ¿De qué manera veo? Muchas veces veo de acuerdo al estado de ánimo que tengo. Nosotros muchas veces, aunque no querramos, en nuestra naturaleza respondemos desde nuestro estado de ánimo. Tenía una conversación con alguien con el estado de ánimo bajo y decís, uy, esto va contra el viento. Entonces, viento en contra, remando. Lo hubieran aguantado mejor si no hubieran pasado el día entero sirviendo. Pero es que pasaron todo el día sirviendo a 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Y todavía encima de eso iban confundidos porque no habían entendido todavía lo de los panes y los peces. Mira, hay milagros que no entendemos cómo van a pasar y otros milagros que no entendemos cómo pasaron. No sé cómo pasó, pero pasó, bendito sea Dios. Y aquellos, yo creo que iban pensando, remando, pensando. Imagínate ese agotamiento. Tengo un agotamiento mental, un agotamiento físico, el viento está en contra. Empiezo a querer cualquier cosa, no voy a llegar a la orilla, se va a hundir la barca, peor si viene una tormenta, aquí ya no tenemos cómo, que no nos agarre mal parado este día. Y empezás a hacer el listado de cosas, pero de pronto llega el Señor y encima de eso es un fantasma. Cuando estás agotado mentalmente y físicamente, empezás a ver cosas negativas donde no lo hay. No me quieren, no me aman, me abandonan. El grupo, el líder, la vigilia, uy, qué tanto trabajo. Y empezás, y quizás nada de eso está malo, sino que estás respondiendo desde tu corazón que está afectado por agotamiento. Venid a mí, dice, los que estéis trabajados y cansados, yo los haré descansar. Él es el Dios del descanso. No por trabajar más se prospera más. Ni por servir más las cosas salen mejor. Pero si podemos tomar ese tiempo que Jesús les quería dar, que Jesús se tomó el tiempo. Dijo, no, yo sé que los tengo que alcanzar, pero ahora es tiempo de ir a buscar al Padre, de adorarlo, de recuperar fuerzas. El ánimo hay que recuperarlo, y entonces los alcanzó. Resumen, Jesús los mandó en avanzada al otro lado, lo cual no era una distancia corta. Despedir a la multitud no debió ser fácil, ya que eran los que recibieron el milagro de los panes y los peces. Él se apartó a orar, a reponer sus fuerzas en Dios.
lo que todos deberíamos hacer para no quemarnos. Con el viento en contra, ellos se fatigaron. Con la fatiga, se espantaron y gritaron de miedo. Cuando se está agotado, las cosas no suelen verse como realmente son, sino lo que parece llegar para salvarnos lo vemos como un fantasma. Cuando estamos agotados, nos confundimos y nos turbamos. Jesús dice: ánimo, yo soy. ¿Qué habían perdido? El ánimo, que viene de ánima, que viene de alma. Estaban perdiendo su alma de tan cansados que estaban. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si perdemos el alma? Yujo. Pero Él siempre estará contigo y calmará los vientos. Amén. Levanta las manos y dice: Señor, tú calmarás el viento, pero mientras sea contrario, me dará las fuerzas para remar y el buen ánimo. Amén. A ver, grita conmigo: ¡ánimo! Muy bien. Mateo 14, verso 26. Este es lo mismo narrado por otro de los evangelistas. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se confundieron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mira Pedro, agotado, cansado. Yo creo que dijo: estos compañeros míos no reman nada, no voy a ir a ningún lado, mejor me bajo y corro yo solo. ¿Se vale la propuesta o no? ¿Yujo? Claro que se vale la propuesta. Cabe. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Ya tenían miedo. Dice que gritaron de miedo. Ya casi se recupera y ahora vuelve al miedo. A veces el miedo se nos quita como por 2 minutos nomás. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, porque cuando uno se está hundiendo, créame que grita, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Ah? Pero no era fantasma, pues. Lo que tú hoy ves como un fantasma, lo que te asusta, es lo mismo que después vas a ver tú, que era el Señor que estaba ahí contigo. No te va a dejar. Ahora nota algo, les hablé del enfoque de la multitud, 2 barcas, de las 2 barcas la de Simón. Pesca milagrosa, reparar la barca, reparar las redes, reparar a Simón. Y Dios te va a reparar. Estoy en modo de reparación, di conmigo, estoy en modo de reparación. Y no es que hayas pecado, simplemente hay que reparar cosas dentro. Y Dios te va a reparar, te va a reconstruir por dentro. ¿Me estoy explicando? Y entonces ojo acá, porque viene acá Pedro y él se enfoca, Jesús se enfoca. Pero ahora Pedro también se había enfocado. ¿Qué hizo Pedro? Pedro viene y se enfocó en Jesús. Es un fantasma. Tengan ánimo, yo soy. Y Pedro le responde: si eres tú, tú dijiste que eres tú, tú dijiste eso, ahora si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Ven, le dijo, y le dio una prueba de que era él. O sea, ya estaba comprobado, si es él, hay que cobrar nuevo ánimo, no temer, no temas. Entonces él se baja, empieza a caminar por la fe, ¿verdad? Y cuando empieza a desenfocarse, empieza a ver el fuerte viento, tiene miedo. Y entonces se hunde. Ustedes saben que en casi todos los deportes se habla de la anticipación visual.
Anticipación visual es cuando tú anticipas visualmente lo que viene o lo que habrá de venir. Y son diferentes cosas. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando un futbolista corre, él debe levantar la cabeza para ver a dónde va el centro. Solo levanta la cabeza. Es impresionante cómo tu cuerpo, tu cerebro, agarra distancia, fuerza, altura, velocidad, efecto. Y una vez lo mira, ¡pah!, patean la bola a la cabeza del que vio. Eso es en distancia corta, mediana o aún larga. ¿Ha visto esos que patean la bola de un extremo a otro de la cancha y al pecho del otro futbolista? ¿Y cómo así? Porque la anticipación visual prepara todo tu cuerpo para actuar. En el tenis no le puedes quitar la vista a la pelota. Aun cuando pegas aquí, viendo, cuidado, el golf, pegas y tienes que dejar la cabeza ahí porque tenías que tener tu mirada ahí. En el esquí siempre esquías 3, 4 curvas adelante. Normalmente en el esquí no esquías el presente, esquías el futuro. No puedes poner la vista acá. ¿Has visto tú a los equilibristas? Van en el equilibrio, no van viendo la cuerda. Si voltean a ver la cuerda, se caen. Tú no tenés que poner tu mirada donde pones los pies. Tú tenés que llevar los pies a donde pusiste tu mirada. Donde pongas tu mirada, los pies van a responder. Entonces siempre se nos dice, por ejemplo, tú vas a caminar, tú no caminas así. Tú mirás y caminás. Pedro vio a Jesús y caminó. Pedro vio la tormenta y se hundió. Las dos cosas las tenés presentes. ¿Tenés una tormenta o un viento fuerte contrario? Sí lo tenés. Y tenés a Jesús. Pero sí te digo algo, no puedes ver las dos. Porque el efecto, ¿sí?, de ver una es uno y de ver la otra es otro. Si miras a Jesús, seguirás caminando. Si miras la tormenta, podrías hundirte. No sé si me estoy explicando acá. ¿Sí me explico? Igual. En el esquí, lo peor que puedes hacer es voltear a ver los esquís. Si bajas tu mirada al esquí, que te recojan en un árbol. ¿Por qué? Porque si tú vas viendo acá, tú no miras a dónde vas. Y cuando sentís, tenés la roca, tenés el árbol, tenés otra persona. Y cuando querés reaccionar, ¿sí?, no reacciona bien tu cuerpo y es de donde vienen todas las lesiones. O la mayoría. Hoy vamos a aprender esto. Jesús está enfocado en ti. Levanta las manos y conmigo, Dios está enfocado en mí. Pero no basta el enfoque de uno. Necesitamos el enfoque del otro. Si Jesús se enfoca en ti, tú te enfocas en Él. En otras palabras, crucen miradas. Cruzan miradas. Pitcher y catcher cruzan señales. El pitcher no va a disparar lo que el catcher no le insinuó que debe hacer. Y de la misma manera, nosotros podemos caminar en medio de cualquier viento, por fuerte y contrario que sea, siempre y cuando nuestra mirada esté en lo que se debe ver. La tormenta va a estar ahí, de reojo, mírala nada más, pero míralo a Él. Y mira esto para terminar, lo importante de tu enfoque. Segunda de Reyes 2:9. Elías está a punto de ser arrebatado. Su discípulo es Eliseo. Y le dice aquí Eliseo a Elías: dame una doble porción de tu espíritu. Porque hay cosas, y pongan atención líderes, que no podés alcanzar con tus talentos naturales, sino lo podrás alcanzar con una porción igual o el doble de aquel que fue tu mentor. Y Elías era el mentor de Eliseo. Y Eliseo le dijo: solo tengo un punto de comparación para pedir algo. Por favor, dame el doble de lo que tú tienes.
Y mira lo que le contesta Eliseo a Elías, Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Te ruego. Y Elías le va a decir: esto no lo conseguís rogando, esto lo conseguís poniendo atención. Mira lo que le dice. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. Si me vieres cuando fuera apartado de ti, pues es re fácil. Mírame, porque está fácil. Pero entonces, ¿por qué dijo que es cosa difícil? Por lo que ocurre después, dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, se puso en medio, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, cuando aparece el carro de fuego en medio, cuando aparece la prueba de fuego en medio, podrías perder tu enfoque. Pero creo que Eliseo decía: no importa cuánto me arden los ojos, cuánto el fuego está ardiendo, tengo que seguir, debo ver a Elías, porque fue lo que me dijo. En medio de la tormenta, Pedro tenía que haber dicho: tengo que ver a Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Y Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Nos sostiene lo que vemos o nos hunde lo que vemos, y las dos cosas están presentes para que escojas: el fuego del carro y Elías, el fuerte viento y Jesús, la persecución de los egipcios o el invisible. Siempre estarán las dos opciones para que escojas. Y dice: y viéndolo Eliseo. ¿Cuántos van a poner su mirada en Jesús todo el tiempo? Date cuenta de algo. ¿Por qué ver a Elías? ¿Por qué ver a Elías si fue el miedoso que se fue a esconder en una cueva ante la amenaza de una mujer? Eso fue lo que el mismo profeta le dijo. Nuestro enfoque es importantísimo. Pero te desenfocas, ¿sí o no? Te desenfocas por cosas que no deberías. Por problemas con alguien, resbalaste, malas relaciones con personas, porque asumes que alguien no te ama, la situación del país, dimes y diretes, redes antisociales. ¿Tú sabes cuántas cosas existen para que perdamos el enfoque? Mira, en la barca o fuera de la barca, no apartes tu mirada de Jesús. La presencia siempre irá contigo. Propósito de la serie o temporada es que vivas seguro que Dios no te deja ni te abandona. Aquí establecí un balance yo en una de las enseñanzas. Si Dios prometió no dejarte ni abandonarte, nunca, 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 entonces por más que tú te quieras alejar de Él, eso es una falacia. No es verdad. Lo que puedes hacer es dejar de tener la comunión con Él que solías tener, pero alejarte de Él, ¿cómo? Es como tú decir: me voy a alejar de mi piel. ¿Cómo te salís de ahí? No sé si me estoy explicando. Si tú no te puedes alejar de ti mismo, ¿cómo te vas a alejar de Dios? Si uno que en ocasiones se autoabandona no se puede dejar, mucho menos Dios. Por eso cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?,
Fue la primera y única vez que Jesús llamó a su Padre Dios como tal, que le dijo Dios a él, ¿verdad? Muchas veces dijo que él es Dios, su Padre. Pero decirle Dios a papá, cuando nosotros nunca llamamos por nombre a nuestro padre o a nuestros padres, nosotros siempre llamamos a nuestro papá, papá, viejito y todo lo que nosotros solemos hacer. Así que vamos ahora hacia un puerto seguro. Todos queremos zarpar y navegar a un puerto seguro. Pero no, eso no solo es por agua, por aire también. ¿Cuántos vuelos se cancelan? Y tú dices, pero si el clima aquí está bueno, sí, pero el clima está malísimo, ¿dónde vas a ir a aterrizar? El clima tiene que ser bueno donde despegas y donde aterrizas. Y el clima debe ser bueno de donde zarpas y a donde tú llegas a anclar o el destino que estás buscando. En Hechos 27:13 he estado hablando mucho de esta tormenta que sufrió Pablo. Dice en el verso 23: pues anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano, y por tu causa va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. Por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo. Terminamos hablando acerca del propósito. Los vientos eran contrarios, pero al final fueron favorables. Y hay vientos que son contrarios a nuestra vida, que terminan siendo favorables. Son vientos que al final nos favorecen. Lo que pasa es que durante la tormenta no estamos pensando que lo que nos está pasando pueda ser favorable, pero está escrito que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Quisiera que en voz alta digas propósito. Si Dios tiene un propósito para ti con los planes de bien y no de mal, para hacerte al final el bien que estás esperando, debes de reposar, descansar, confiar plenamente en que hasta los vientos contrarios te llevan al puerto seguro, que es donde Dios te quiere tener, que es lo que Dios quiere hacer. Entonces ahora vemos acá, ellos se tuvieron que dejar llevar porque ya no pudieron, era demasiado el viento, y por más timón que tenían, pues había que agarrar para donde el viento los estaba llevando, ¿no? Aún así, por impetuoso que sea el viento, podés controlarlo con un timón. Todas las grandes naves tienen timón. Así que confía en el propósito de Dios. Confía que hay cosas que parecen malas pero te llevan a bien. Todo ayuda bien a los que aman a Dios. Y quiero hacer un paréntesis acá. Muchos de ustedes tienen una profesión. ¿Cuántos tienen una profesión definida? Te hayas graduado o no, pero estás ejerciendo una profesión. Quiero ver a todos los que tenemos una profesión. Mira cuánto profesional. Que no te engañe tu profesión, hombre. Porque cuando fallan las cosas en tu profesión, querés meter a Dios en la profesión, en lugar de preguntarle a Dios qué otra cosa podés hacer. No sé si me estoy explicando. Eres dentista, te quiebras la mano, no la puedes volver a mover. ¿Qué vas a hacer? Pues te vas a tener que inventar algo. Ah, no, esto que es lo que yo sé hacer. Porque la profesión, cuando por fin la tienes, te amplía el horizonte. Más adelante dice, de aquí no pasás. Es la fe lo que nos saca adelante, por encima de la profesión. Porque no siempre se termina ejerciendo la que uno estudió toda la vida. La vida puede cambiar. Hay circunstancias que nunca escogimos nosotros y nos llegan, del puro aire, como decimos. Entonces, la fe detona la capacidad de adaptación que nosotros podamos tener en esta vida. Pero si tu mente está allí, es más, tu mente no, te lo voy a hablar claro, tu orgullo está allí, en lo que más sabes hacer, pero lo que más sabes hacer no te está dando de comer, aprendí a hacer otra cosa, por la fe. Y ojo, al rato te va mejor, ¿verdad? Muy bien.
Santiago capítulo 3, verso 2 nos va a hablar del timón de la nave. ¿Cuál es el timón de la nave? Santiago 3, 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. A ver, ¿cuántos de ustedes alguna vez han sido ofendidos por alguien? Quiero ver la mano. Todos los que han sido ofendidos. ¿Cuántos de ustedes han ofendido a alguien? Quiero ver todos los que hemos ofendido a alguien. Deje la mano ahí levantada. Si usted ofendió sin querer, la mayoría de las veces, levánteme la otra mano. ¿Por qué no piensa así cuando lo ofenden? ¿Ya se dio cuenta que todos aceptamos que la mayoría de las veces ofendimos sin querer? Pero cuando nos ofenden no es sin querer, ¿verdad? Lo planeó. Tengo que encontrar la libreta donde lo fue escrito. Y empezás con esa tu teoría de conspiración. El timón de la nave dice: todos ofendemos muchas veces. Si todos ofendemos muchas veces, la inteligencia emocional bien desarrollada es vital. Aprender a perdonar y dejar eso en el pasado. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Quiere decir que si puedo llegar a refrenar mi boca, puedo refrenar todo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Yo quisiera que me pongan algunas fotografías de ejemplos de timón. Muy bien, ustedes pueden ver ahí es un avión gigante. Pero ustedes saben ahora, la vez pasada me entraron a una cabina para que viera. Ustedes pueden ver ahora el timón. Sí, es un pequeño stick. Cuando yo entré y vi eso dije: ¿y con eso vas a manejar este chunche? Sí, me dijo. Y la verdad, ni con esto, me dijo. Apacha un botón y esto despega, vuela y aterriza solo. Y entonces, ¿para qué te pagan a vos? Le dije: pues por si no funciona. Pero uno entra a un avión de ese tamaño y mira, dice uno: ¿qué pasó con el timón? Este es el timón ahora. ¿Cómo puede llevar usted el control de un avión que puede llegar casi a la velocidad del sonido con ese pequeño timoncito? Pues así es. Es como la palanca, puede ser pequeña, puede mover el mundo. Siguiente ejemplo. Mira un carro de Fórmula 1, 320 kilómetros por hora. 320 kilómetros por hora. Si cuando uno acelera en esos carros potentes a más de 100 de un solo, siente que el estómago lo dejó tirado, en esto saber qué se debe sentir, pues. Usted sabe que los niños, acá tenemos miembro de la congregación, un joven de 12 años en go-kart va a 130 kilómetros por hora. 130. Este va a 320, 340. Y miren el timón. Y en ese timón lleva el control de todo. Pero deje ese gran carro con potencia. Lo más seguro es que usted tenga un auto que ya le sube volumen al radio, que verdad que ya le apacha unos botoncitos, ya lleva más controles. O sea, como que el control no lo dejan en el timón, el gobierno de la nave. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Caballo. Ahí está, el freno. Así que no siempre funciona esa onda del freno, ¿verdad? Pero no podemos negar que con eso se guía a un caballo. Y aún toda bestia animal puede ser domesticada por el hombre. Dice la palabra acá que es gobernada por un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Levanta las manos y di conmigo: yo puedo llegar a gobernar mi vida por donde yo quiero. Pero hay que aprender a usar el timón. Verso 5. Así también la lengua
es un miembro pequeño, ¿verdad? Aunque nosotros siempre tenemos a un amigo que es lengua larga, ¿verdad? Lengua viperina. Pero ¿qué lengua es este, ¿verdad? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es decir, es capaz de hacer grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Basta un buen fosforazo para quemar el bosque entero. Y la lengua es un fuego. Miren lo que es la lengua. La de todos. Si no entendemos la definición que las escrituras le dan, no vamos a saber qué hacer con ella. Y dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¡Yujú! La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Quiere decir que hay cosas que le pasan a nuestro cuerpo culpa del uso de la lengua. E inflama la rueda de la creación. Yujú. Y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando uno lee este verso le dan ganas de arrancarlo, ¿verdad? No de subrayarlo, sino de tacharlo, porque de verdad es muy fuerte. Pequeño verso que me está diciendo, la creación es inflamada por la lengua, pero la lengua es inflamada a su vez por el infierno. Por eso dice que es un mundo de ¿qué? Maldad. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Es, si nosotros comprendemos y aceptamos esto, entenderemos la importancia de su uso. ¿A cuántos han metido en problemas por un lenguazo, como decimos, verdad? ¿Sí? Y la otra pregunta es, ¿en cuántos problemas te has metido cuando has dicho algo? También. Entonces hay que aprender a hacer uso de eso, hasta en las comunicaciones, porque nos comunicamos hablando, aunque tenemos lenguaje corporal, por supuesto. Pero ¿cuándo fue la última vez que no resolvimos un conflicto con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, porque usamos malas palabras, porque las ponemos donde no van, porque las entonamos como no queríamos? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, uy, no, eso no es lo que quiero decir, eso no era lo que quería decir, y yo no te dije eso? ¿Cuántas veces hacemos eso? La pregunta que te quiero hacer hoy es, para que la meditemos, ¿hasta dónde te ha llevado eso? ¿Hasta dónde te puede llevar eso? ¿A la destrucción de una relación? ¿De una amistad? ¿De un país? ¿Acaso no fue a través de palabras que nos han querido destruir? Palabras sacadas de contexto. La lengua, ¿qué? Es un mundo de ¿qué? De maldad. Pero es así. Un timón de este tamaño puede conducir una nave. Si me puedes poner la fotografía del barco. ¿Sí? Un pequeño timón puede conducir todo un buque. Por lo tanto, esta pieza es muy importante. No la puedes desconectar, no hay manera de que tomes el rumbo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que el rumbo de nuestra vida al final está en nuestra boca. Dice la Escritura que el hombre come del fruto de sus labios. Por lo tanto, aprender a hablar no se trata de que aprenda a hablar el que se presenta en público. Debemos hablar en público aquellos que sabemos hablar en privado o sostener una conversación con una persona. De tal manera que nosotros le hemos restado importancia a una conversación, y dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces quiere decir que ese bendito timón tenemos que aprender a usarlo. Ojo acá, así como puede ser inflamado por el infierno, así como esa
lengua puede inflamar la rueda de la creación, como un pequeño fósforo puede incendiar un bosque, también lo mismo lo puede apagar. También lo mismo puede ser usado para bien o para bienestar. Por algo Jesús es la palabra de Dios encarnada. Importante entonces el uso de las palabras y la manera en que nosotros las usamos o hablamos. Verso 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. A mí me impresiona que esto fue escrito hace 2000 años y ya hablaba de domar a los seres del mar, a las bestias del campo y a las serpientes. O sea, eso que nosotros vemos en unos acuarios con delfines amaestrados, eso ya existía, tal vez no lo ponían en un lugar, pero que dice que se doman hasta los seres del mar. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Llena de qué? Veneno mortal. Algunos venenos actúan inmediatamente, ¿no? Pero hay otros que quedan ahí y van intoxicándolo a uno hasta que lo destruyen. Piensa, posiblemente algunas de las cosas que llevas dentro, heridas, traumas, tuvieron que ver con una conversación, más que con un hecho. Porque dejó escrito aquí el apóstol Santiago que tiene veneno mortal. Ahora, quiero establecer un balance acá. Dice, todas las bestias, animales, seres, aves, peces, es domado. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Pero date cuenta que cuando en el contexto está hablando de domar un ser ajeno a uno. Yo no puedo domar tu lengua. Pero sabemos que sí podemos dominar la propia. Porque entonces perderíamos esperanza y de nada sirve que Santiago escriba esto. O sea, si no tenemos esperanza con nuestra propia lengua, entonces ¿para qué leer esto? ¿Qué sentido tiene? Solo nos está dando la información que estamos amolados y seguiremos igual. Lo que está diciendo acá es, tú puedes domar un delfín, tú puedes domar una ballena, tú puedes domar un águila, tú puedes domar una serpiente, tú no puedes domar una lengua. ¿Cuál lengua? La del otro. Tú no tienes control sobre las palabras que el otro va a decir, pero tú puedes tener dominio sobre las palabras que tú vas a usar. Jesús lo demostró. Amén. Luego dice acá, con ella, por eso está aquí, con ella bendecimos al Dios y Padre. Con ella maldecimos a los hombres, ojo, que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces yo me ponía a meditar, si yo puedo respetar a Dios, ¿por qué no puedo respetar a lo que más se asemeja a Él? Si respeto al Creador, debo respetar a la criatura. Si respeto al Creador, debo respetar la creación. Si la mejor forma de llegar a ser ecológico es respetar al Creador de la ecología. ¿Me estoy explicando acá? Porque si respeto al Creador, voy a respetar su creación. Si hablo bien del Creador, ¿por qué no hablar bien de la criatura? Si no hay persona a la que no se le encuentre alguna virtud y se pueda hablar bien de él. Pero si la costumbre es encontrar el defecto para hablar del defecto, entonces no estamos tomando dominio sobre el timón de nuestra vida. Siempre que has hablado mal de una persona, o cuando hablamos mal de alguien y aún no nos consta, ni a nosotros nos queda buen sabor. Pero cuando hablas bien de alguien, ¿cómo te sentís? Te sentís bien,
Te sentiste incluso que le hiciste un bien a una persona, que el que te oyó se fue con un agrado. Qué feo es sentarse con una persona que siempre está hablando mal de algo o mal de alguien. Uno no quiere estar sentado ahí en un momento y dice, ay, qué feo está esta onda, ¿verdad? Es como que te sirvan comida agria. Entonces dice aquí en la escritura, con ella bendecimos a Dios, pero con ella maldecimos a los hombres, y eso es lo que me llamó la atención y lo subrayé, que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, si yo hablo bien de Dios y bendigo a Dios, debería otorgarle una bendición semejante al que está hecho o creado de forma semejante. No sé si me estoy explicando. Voy a tratar de hacerlo de nuevo. Si yo bendigo a Dios, entonces con una bendición semejante a la que le doy a Él, voy a bendecir al que está creado semejante a Él. ¿Me expliqué? Pero si estamos creados semejantes a Dios, ¿por qué vamos a hablar de los semejantes a Dios como que estuvieran totalmente retirados de Él? Ok, lo voy a poner de otra forma. Si tú eres como creación lo más semejante a Dios, mi comentario acerca de ti debe ser lo más semejante al comentario que hago de Dios. Lo voy a decir con otras palabras, pues voy a usar las palabras. Si tú estás hecho o creado semejante a Dios, eres lo más semejante a Dios, entonces te voy a bendecir lo más semejante a como a Dios bendigo. Si con la misma boca bendigo a Dios, dice la Biblia, pero con la misma maldices al ser humano que es semejante a Él, eso no tiene congruencia. Es incongruente totalmente. Entonces, si tú eres semejante a Dios, según la Escritura, con la bendición que bendiga a Dios, con una semejante te habré de bendecir a ti, para que guardes semejanza con semejanza. No sé si me estoy explicando. Y no totalmente opuesto. Mucho de lo que le decimos a la gente tiene que ver con lo que creemos de la gente. Importante. Dice acá, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Lo cual entonces, esta frase vendría a contradecir lo que hace un momento dije del domar la lengua. Si dice, de una misma boca sale bendición o maldición, no debe ser así, entonces está hablando al dominio de la propia boca. Y cuando dice que no se puede domar la lengua, está hablando de la lengua del otro. No sé si me estoy explicando. Porque si él dice esto no debe ser así, lo que está diciendo es que de nuestra boca debería salir ¿qué? Bendición. Aunque les voy a poner un caso hoy un poco contradictorio acá, para que sepan el poder que tiene la boca. Amén. Ahora, este contexto que no puede salir bendición y maldición, el contexto donde quedó escrito es no poder bendecir a Dios y maldecir a los hombres. ¡Yujú! ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y dice acá, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Sin embargo, vemos que la dan. La nave tenía su propio timón. Ya contra el viento y el mar violento, los navegantes no pudieron dirigirla, sino quedar a la deriva. Apareció otro timón. Pongan atención, apareció otro timón. El de la palabra que el ángel les llevó. Y Pablo dijo, atracaremos en una isla y nadie perecerá. El timón que llevaba el capitán, llegó un momento que no importaba para dónde giraba, el viento era muy fuerte. Pensaban que iban a morir, pero apareció el verdadero timón de ese momento de la nave, que iba a ser la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Me estoy explicando? Deja que la palabra de Dios, sus principios, sus valores y sus promesas te dirijan a un buen puerto y a un puerto seguro.
De esa manera, nosotros podemos ver que apareció otro timón. Mateo 12, 33, 37. Para nosotros poder tener un mejor timón, lo debemos de saber conectar. Verso 33. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conocerá el árbol. Esta palabra árbol malo en el original significa lo siguiente, pongan atención: corrupto de raíz. No es un árbol de mango que le salieron algunos malos mangos. Es un árbol de mango que todo le salió malo. Entonces el problema ya no fue un mango, el problema es el árbol completo. Entonces cuando habla aquí del árbol malo, no habla de un árbol que pueda tener defectos, como tú y yo. Habla de un árbol que es malo de raíz. Corrupto de raíz, podrido, malo, de pobre calidad, no apto para ser útil, indigno. Para que nosotros no emitamos juicios que no debemos. Generación de víboras, eso no es para ustedes. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si la lengua es el timón, ¿a qué está conectado el timón? Al corazón. Si quiero mejorar el timón, pues debo mejorar el corazón. Porque dice después la escritura acá, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca ¿qué? Buenas cosas. Buenas cosas significa distinguido, agradable, excelente, correcto, placentero, saludable, útil, de buena naturaleza. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ya dije que es el verbo, que es el calificativo para árbol malo. Ahora escucha el de malas cosas. Significa maldad. Malas cosas. Saca malas cosas, saca maldad. Diabólico. Débil. Inútil. Desagradable. Incorrecto. Satanás. O sea que hay gente que el diablo se le sale por la boca. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Ociosa significa inútil, pereza, infructuoso, no productivo. Verso 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Muy bien. Reparando el timón, voy rapidito ahora, Mateo 12, 33, 37, el mismo pasaje pero en la palabra de Dios para todos. Verso 33, decidan si el árbol es bueno y el fruto es bueno, o si el árbol malo y el fruto es malo. El árbol se conoce por sus frutos. A ver, todos digan fuerte, decidir. ¿Qué tenemos que tomar hoy? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Ahora, te quiero preguntar algo. ¿Tienes cosas buenas en tu corazón? ¿Cuántos decimos que tenemos cosas buenas en el corazón? Entonces es fácil. Es fácil. Di conmigo, yo voy a hablar de las cosas buenas que tengo en el corazón. Las malas no las dejé salir. ¿A cuántos de nosotros tenemos cosas buenas en el corazón? Entonces, el buen hombre saca del buen tesoro ¿qué? ¿Buenas qué? Pero ¿cuántos reconocemos que también tenemos cosas feas en el corazón? A ver. Yo también. No hay uno de nosotros que no tenga algo feo dentro del corazón. Lo que hay que hacer es no sacarlo, pues. Yuhu. Tratarlo, sanarlo.
Por eso cuando me escribes te digo, no te hagas bolas. Ya estás otra vez hablando para hacerte bolas. ¿Yuju? Claro que sí. La vez pasé yo jugando con unos amigos, hice un mal tiro y los amigos me decían, decilo, me decían. Saca esa palabrota, no hombre, ni siquiera la estoy pensando. Pero si le agarra a pensar, lo que hay que hacer es procurar no sacarla. Todavía están acá. Porque todos tenemos cosas buenas y cosas malas dentro. Pero entonces dejemos que fluyan las buenas y abstengámonos de hablar de las malas. ¿Podríamos aplicar eso a las demás personas? ¿Sabes algo bueno de alguien? De eso habla de él. Si otro va a hacer el trabajo sucio, déjalo que sea otro, pero no tu boca. Amén. Porque debemos de bendecir a Dios. ¿Y bendecir a qué? A los hombres. Y sigo, ¿estamos de acuerdo? 34. Partida de víboras, dice acá. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo tan malos? Lo que uno dice muestra lo que uno es en su corazón. ¿Yuju? Lo que uno dice muestra lo que uno es. El que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. De igual manera el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. Pero yo les digo que en el día del juicio la gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras inútiles que dijo. Las palabras que dijiste servirán para juzgarte, ellas te aprobarán o te condenarán. Efesios capítulo 4 verso 29 en la versión lenguaje actual dice: no digan malas palabras. Y dice, mira, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios. Si algo pone triste al Espíritu es el uso de las palabras. Y por último voy a ir a esto, un controversial ejemplo. Por el amor de Dios, no se me vayan. ¿Sí? Todavía déjenme terminar esto porque quiero cerrar la serie con broche de oro. En Marcos capítulo 11 verso 21, bájame un poquito. Dice, entonces Pedro acercándose le dijo: maestro, mira la higuera que... ¿La higuera que qué? La higuera que qué se ha secado. ¿Tú creerías que Jesús maldijo? Pues a la higuera sí. Jesús el día anterior le dijo: nunca jamás alguien vuelva a comer de tu fruto. Y se secó. Quiero que tomen en cuenta esto, porque esto es muy poderoso. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice. Y lo que diga, dice, le será ¿qué? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y Pedro dijo: el que quiere amar la vida, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, ¿en dónde está nuestro futuro? En nuestra boca. ¿Por qué creen que siempre confesamos con una confesión que en la boca hay un milagro? Eso no es un dicho así nomás, qué bonito para empezar un discurso. Eso tiene sentido. Y ahí todos los domingos te lo repito, voy a hablar palabras de bien y no de mal, de salud, no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca está el control. Ahora oí esto. Esto está así. Viene Jesús y para darte un ejemplo de lo poderoso que puede ser tu boca, que lo que digas creyendo, eso es lo que va a ocurrir.
Entonces lo primero que tengo que hacer es ejercitar mi corazón en total confianza en Dios, para que cuando conecte la boca al corazón, de la abundancia del corazón hable la boca. De la abundancia de la confianza que le tengo a Dios, mi boca va a hablar. Es que no hay trabajo. No hay trabajo, señores. El trabajo no es el problema. Yo confío en Dios, que no ha dejado desamparado ni a justo ni a sus hijos que mendiguen el pan. No solo no. Si no hay trabajo, va a haber abundancia de pan en la casa de mi padre. Eso es lo que hay. Pero ¿por qué sale eso? Porque adentro hay confianza. Pero cuando adentro hay una desconfianza hasta en Dios, habiéndote leído esos 233,000 escrituras, porque el corazón vive con tanta desconfianza que cuando viene la prueba, desde la desconfianza usas el timón. ¿Y a dónde te va a llevar el timón? A ese puerto inseguro. Pero cuando tenés total confianza en Dios y sus promesas, y como dijo mi hijo hace unos cuantos domingos, dijo: Dios tiene planes de bien y no de mal. Pero por encima de confiar que el plan es bueno, hay que confiar que el planificador es mejor. Por eso Pablo decía: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Él pudo decir eso, no porque un ángel se lo dijo. Él pudo decir eso porque, habiendo tenido vientos contrarios, llegó al puerto donde debía ir. Llegó a una isla donde incluso una serpiente lo mordió. Y no hay serpiente que te vaya a detener del cumplimiento de tu propósito en esta vida. Ahora voy, ¿verdad? Mejorar el corazón. ¿Cómo puedo mejorar el corazón? Lo que llevo adentro, meditando. Dios es bueno, su misericordia es para siempre, su gracia es sobreabundante, nunca me ha dejado, nunca me dejará. Cuando tenés esa confianza, el timón se compone. Y por último, ¿por qué puse ahí un ejemplo controversial? Porque para decirte que todo lo que digas creyendo que lo recibiréis vendrá, el ejemplo que puso fue la maldición de una higuera, no la bendición. Él no llegó donde una higuera seca y le dijo: para mañana tendrás fruto, y lo puso por ejemplo. ¿Por qué puso por ejemplo la maldición? Para que cuides tu boca. Porque así como se cumple lo bueno que decís, se puede cumplir lo malo. ¿Cuántas veces pasé yo por ese pasaje y no me detuve a meditar que fue una maldición la que usó de ejemplo? La maldición de una higuera. Entonces lo que te está diciendo es: hey, ten cuidado, porque tu boca es tan poderosa para secar una higuera que podría secar tu negocio, que podría secar tu familia, que podría secar tu grupo, que podría secar tu nación por andar hablando lo que no tenés que hablar. Mejor hacer fructificar tu familia, fructificar tu nación, fructificar tu negocio. Porque al fin y al cabo la Biblia dice que el hombre come del fruto de sus labios. Cuando tú entres a tu trabajo, a tu comercio, vas a tener que hablar palabras conmigo: Señor, hazme sabio para elegir sabios. Amén. Si uno no es sabio, ¿cómo reconoce al sabio? Yuhu. Tenemos que ser sabios, porque si somos sabios es porque tenemos sabiduría,
Y entonces a través de la sabiduría reconoces la sabiduría en otros. Este proceso de elegir gobernantes es importante que nosotros, los ciudadanos, crezcamos y maduremos para entonces de forma madura elegir a los gobernantes. Ahora, no basta elegir a una cabeza adecuadamente, tenemos que elegir al resto también. Mira lo que dice aquí la palabra. Cuando Moisés es electo por Dios para liberar al pueblo de Israel del yugo de los egipcios, le da este consejo en Éxodo 18:20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. A ver, todo el mundo diga conmigo, leyes. Diga conmigo, un país necesita leyes justas. ¿Cuántos creen que necesitamos leyes justas en cada país? Amén. La Biblia dice, enséñale al pueblo las leyes y ordenanzas y que caminen en el camino correcto. El camino correcto uno lo camina gracias a las leyes y a las ordenanzas. Usted va en una carretera y le ponen camino sin fin, no siga. Curva peligrosa a 100 metros, frene un poco, va a pegar la cabeza en el windshield. Las ordenanzas, las leyes, las instrucciones nos pueden mantener en el camino ¿qué? Correcto. Pero en el verso 21, a ver, todos lo leen conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Leámoslo pues. Dice así: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de ¿qué? Virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Todo el mundo diga organización. Ahora tenían leyes, tenían organización, pero necesitaban las personas que califiquen para esa organización bajo esas leyes. ¿Todavía está acá? Esto es hermoso. Les dice, además de enseñarle las leyes, debes escoger personas. Entonces, si logramos nosotros con la oración pedirle a Dios que nos dé un sistema de leyes justas con las personas correctas y los ciudadanos correctos, tendremos una nación justa. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a poner su granito de arena en lo que a ti te toca para que esta nación sea leída como una nación de justicia? Amén. Muy bien. Entonces mira lo que dice aquí: que sean temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, porque los hijos, ¿qué le pasó a los hijos de Samuel? Por la avaricia aceptaron el soborno, corrompieron ¿qué? Corrompieron el derecho. Muy bien. Proverbios 11:14 dice así: donde no hay dirección sabia, todo el mundo diga sabia. No basta dirección, si cualquiera puede dirigir, pero a veces dirigimos sin poner la sabiduría. Dice, donde no hay dirección sabia, ¿caerá quién? El pueblo. No solo caen los gobernantes, hermanos, el pueblo puede caer. Se derrumba una nación. Luego dice, mas en la multitud de ¿qué? Consejeros, ¿hay qué? ¿Hay qué? Muy bien. Entonces cuando uno va a elegir un presidente, debe de procurar a través de lo que se pueda y de quien se pueda averiguar si los consejeros de esas personas realmente son sabios, porque en ese consejo sabio lo que hay es seguridad. Y si queremos una nación con seguridad, lo que necesitamos es una nación sabia, que cuente con buen consejo, oportuno, a tiempo, correcto. Que la gente cuando vaya a hacer algo, alguien le diga, eso no es de Dios. Y el otro va a decir, pero eso conviene, aunque convenga, no importa que convenga, si no es de Dios, no, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si no tememos a Dios, no podemos gobernar. ¿Cómo así temer a Dios? Es un respeto a Dios, porque la tierra, la plenitud y todo lo que en ella hay, ¿sí? El propietario es Dios.
Si el propietario es Dios, a Dios le vamos a dar ¿qué? Las cuentas. ¿Todavía están aquí? Nuestro sistema de creencias son importantes como ciudadanos. ¿Qué creemos? ¿En quién creemos? Practicamos lo que creemos. En una familia no se necesita, para que sea buena familia, un buen papá con una mala mamá. Usted necesita un buen padre, una buena madre y buenos hijos. La suma de esto da una buena familia. ¿Todavía están acá? Pero no basta que uno sea el bueno. No, tienen que ser todos los que hagan lo correcto. Entonces, ¿cuál es la vida espiritual de una familia? Es la sumatoria de la vida espiritual de cada individuo de dicha familia. ¿Cuál es la vida que Guatemala va a tener? La sumatoria de la calidad de vida que todos podamos desarrollar. Ciudadanos y gobernantes, los dos juntos, construyendo una mejor nación, un mejor país. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 7, se pone esto más que hermoso. Me gusta esto. Primera de Reyes 3:7 dice: ahora pues, Jehová Dios, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Ojo, ojo con lo que dice Salomón. Salomón no dice, como soy el hijo, a mí me toca pues. No, dijo, Jehová me puso, porque aún siendo el hijo, Jehová podría no ponerme. ¿O no le pasó eso al hijo de Saúl? Al que le tocaba gobernar después de Saúl fue a Jonatán. Pero Dios no puso a Jonatán, fue a poner a David. Entonces Salomón no se jacta de ser hijo de David, sino dice, fue Jehová el que me puso a mí. Y cuando Dios se le aparece en el sueño, le dice Dios, pídeme lo que quieras. Pongan atención a esto. Él es hijo de David. Él sabe todo lo que Dios le dio a David. Él sabe cuántas victorias tuvo David. Pero entonces viene Salomón y al aparecerse Dios, le dice así: y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Seré muy hijo de David, pero no sé nada. Reconoce lo que no sabe para adquirir lo que necesita saber. No hay peor cosa que la prepotencia en algún gobernante o candidato ofreciendo que todo lo va a resolver, porque él y todos nosotros sabemos que no es posible. Y yo soy joven y no sé cómo entrar y salir. Era un joven sin experiencia, pero con el temor de Jehová. Porque si no hubiera tenido el temor de Dios, ni siquiera le dice, soy joven y no sé hacerlo. Respetó a Dios en ese momento. Y en el verso 8 dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Digan conmigo fuerte, enfoque. Salomón estaba enfocado a lo que Dios lo había llamado. Me pusiste para gobernar y siendo sincero, Señor, no sé cómo hacerlo. Por lo tanto, dame un corazón entendido para que mi juicio sea sabio y pueda gobernar a un pueblo tan grande, numeroso. Ni siquiera tengo el censo, no sé cuántos son, Señor. Por favor, dame sabiduría. Y agradóle delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio.
He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Pon atención. ¿Qué le pasó a los hijos de Samuel? Fueron presos de la avaricia, soborno, corrompieron ¿qué? El derecho, porque lo que andaban buscando en el cargo era ¿qué? Riqueza. Y cuando Salomón le pide sabiduría para hacer su oficio y su trabajo bien, entonces Dios le dice, además te daré la riqueza. Dios encuentre para este país gente deseosa de gobernar verdaderamente con sabiduría y que no se preocupe de sus riquezas, porque si a Dios obedece, también le dará riquezas. También lo va a bendecir. Dios bendice al que obedece. Dios bendice al que es correcto y trabaja bien. El mismo David decía, yo pastoreé al pueblo de Israel con la integridad de mi corazón y la pericia de mis manos. No solo era correcto de adentro en corazón, sino era capaz de hacerlo. Tenía habilidad para hacerlo. El Señor quiere levantar este país y los países de la gente que nos ve. Verso 14, ahora se pone algo que yo estoy seguro que no habían visto. Está muy ahí escondidito, pero es hermoso de verdad. Dice, y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén, ojo, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová. Y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquetes a sus siervos. Eso fue lo que hizo Salomón. Vino delante de Jehová y presentó su sacrificio y sus ofrendas a Dios, al Dios de Israel, al Dios de su país, Jehová. Es de conocimiento de muchos, de que muchos gobernantes del mundo, no solo este país, no han consultado a Dios, no han bendecido su nombre, no han honrado a su nombre. Antes bien han consultado a brujos. Y han dejado que brujería entre a esas esferas. No se trata solamente de gente correcta, sino gente con el Dios correcto. Que amen a Dios sobre todas las cosas. Levanta las manos y di conmigo, en esta nación se va a adorar al Señor. Amén. Así es, hay que adorar al Señor. Con esto, jamás te quiero decir que es por evangélicos que hay que votar. Porque hay evangélicos que hay que ver cómo cantan, pero no tienen temor de Jehová en sus corazones. Hay gente que no canta mucho, pero realmente tiene temor adentro del Señor. Y quiere hacer las cosas bien hechas. Que cuando le proponen decisiones y cosas, dicen, no, momento, no. Vos, pero si esta está buena, sí, pero es incorrecta. Eso no le agrada a Dios. Vamos a hacer las cosas que a Dios le agradan. En otras palabras, el temor de Dios es no se pase de inteligente, pues. No se requiere ser muy inteligente, pero se requiere respetar a Dios. De Dios es esta tierra. De Dios es. Mira lo que dice Primera de Reyes 3:16, el siguiente versículo. Y ahora agárrese la silla porque esto se pone fenomenal. Y dice aquí, en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él para que juzgara un caso. ¿Cuál era el caso? Pero pongan atención, el caso era este. Llegan las 2 rameras y una le cuenta la historia.
Mira, le dice, yo tuve un bebé, a los pocos días mi compañera tuvo su bebé, y pasado un tiempo una de ellas se durmió sobre su bebé y murió. Entonces ella le dijo, cuando yo vi a mi bebé que estaba muerto y le presté atención, vi que no era el mío. A mí me cambiaron el bebé, ¿verdad? Y la otra dijo, no, ese es tu bebé, el que está vivo es el mío si estaba en mi cama. Y empezaron a discutir ellas, ¿verdad? ¿De quién era ese bebé? Y viene Salomón, la historia ustedes la conocen, y dice, ¿saben qué? Traigan el bebé y pártanlo a la mitad. Denle la mitad a una y la mitad a la otra. Y entonces la verdadera madre levanta la mano y dice, no, denle el bebé a la otra, pero no lo maten. Y Salomón dice, ella es la verdadera madre, désenlo. El primer caso que va a juzgar como gobernante Salomón es el de una ramera. ¿Quién le haría hoy justicia a una prostituta? Primera Reyes 3:28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Diga conmigo fuerte, sabiduría de Dios. O sea, ¿qué era lo que Salomón tenía dentro? ¿Sabiduría de qué? Esa sabiduría de Dios no desechó a la ramera, sino que le dijo, te haré un juicio justo. Ven. Y juzgó Salomón. Que esa sabiduría que Dios le dé a Salomón le sea concedida a todos aquellos que estén en cargos públicos de gobierno, que se lo estén pidiendo con corazón sincero al Señor, y tendremos una mejor nación. No se trata, señores, de ser católico evangélico, en este caso se trata de ser sabios, de tener la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que no hace acepción de personas. Les voy a dar algunos versículos así, uno tras otro, para que los escriban. Dice Deuteronomio 1:17, no hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Eso es Moisés. Proverbios 1:7 dice, en la versión Dios habla hoy, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 31:4. No es de los reyes Olemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Está hablando de embriagarse. Dice, no sea que bebiendo olviden que la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Aquí le están dando un consejo a un gobernante que estaba tomando. Y él dijo, no sigas tomando, vas a pervertir el derecho. ¿Por qué? Porque ya con los tragos te olvidas de la ley. Por eso es que los gobernantes, dice la Biblia, deben de ser sobrios. No se refiere solo al licor, sino sobrios en su carácter.
Romanos capítulo 13, verso 3. Dice así: porque los magistrados, mire, ahora ya habla de magistrados, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pidamos a Dios que en este proceso y en esta democracia, la gente sepa que aunque es un servidor público, primero es un servidor de Dios. Porque las naciones son de Dios. Que sepan que es a Dios a quien sirven para entregar a Él un mejor país, una mejor nación y mejores personas. De hecho, los gobernantes son los que nos deberían dar los mejores consejos para vivir. Como era en este tiempo. Dice aquí, verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos o impuestos, porque son los servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, toda ley debe ser escrita para que se cumpla, ¿qué? Mandamiento de Dios, amar al prójimo. Las leyes deben de buscar que los ciudadanos practiquemos el amor de los unos para con los otros que Dios nos da. Dice la palabra aquí en Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Se lo leo en la versión Dios habla hoy. Leámoslo todos juntos, por favor. La justicia es el orgullo de una nación. El pecado es su vergüenza. Levanten las manos y digan: Señor, danos una nación donde exista la justicia y eso sea nuestro orgullo. Amén. Muy bien. Eclesiastés capítulo 10, verso 16. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Este mismo verso en la versión Dios habla hoy dice: dichoso el país que tiene un rey honorable y en el que los gobernantes comen a la hora de vida para reponer sus fuerzas y no para emborracharse. Ahí mismo en Romanos 13, verso 9, dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que la base de una correcta sociedad es el amor. El amor trae el respeto. Si nosotros somos portadores de ese amor, démoslo. Incluyendo a nuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos, dijo Jesús. En esto se resume toda la ley, dijo Jesús. En que ames a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, toda la ley que Dios dio era para que eso se cumpliera. Y dice aquí Proverbios 20:28: misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Dios habla hoy, esa versión dice: el rey se mantiene seguro en su trono cuando practica ¿qué?
el amor y la verdad. Porque el resumen de la ley de Dios es amor. Cuando dejan el amor y la verdad, ya no están seguros en su trono. ¿Qué tenemos que practicar? El amor y ¿qué?